pregunto es, ¿cómo construir la información cualitativa que me arrojó la entrevista? Porque esa información cualitativa es información primaria de alta calidad y hay que saberla hacer para que tenga calidad. Porque los argumentos cualitativos que me dan los expertos, sean estudiantes, sean docentes, o sean trabajadores, sean obreros calificados o no, con título o sin título, eso no importa. Lo que importa es la sabiduría local, el conocimiento tácito y explícito que tiene la persona en su contexto real. Extraer la sabiduría de esos expertos es una técnica cualitativa muy importante y muy delicada para agarrarle solo los argumentos. Los argumentos que explican el porqué de ese fenómeno viene por las técnicas cualitativas de investigación. Y ese es el aporte más importante que yo le doy al enfoque mixto, a la integración metodológica, porque lo cualitativo es lo que explica. Mientras los métodos cuantitativos con los métodos paramétricos y no paramétricos, el cálculo de probabilidades es lo que te permite ampliar la información y decir, con una probabilidad de 0.001, que quiere decir un error experimental muy bajo, hay un efecto significativo de tales y tales factores. Esto significa que de aquí hasta la sociedad que tenga estos criterios de inclusión y exclusión, estos factores son de impacto. Esa es la probabilidad. Amplía la representatividad de los resultados obtenidos, pero no explica el porqué ni las razones del fenómeno. Eso viene por lo cualitativo. Esa es la gran importancia de la técnica cualitativa de investigación y su integración con lo cuantitativo, lo cual le da vida al enfoque mixto mediante la triangulación metodológica. La realización de la información primaria cualitativa que se construye con las entrevistas de expertos. Se usa la técnica que se llama análisis reductivo. Análisis reductivo es para obtener los resultados relevantes del capítulo 9 de la tesis. Para ello se van a aplicar 4 pasos. Primer paso, captura de la información relevante. Ahí está el formato, miren, paso 1. Segundo paso, síntesis de los argumentos. Ahí está el formato del paso 2. Tercer paso, organización de los argumentos. Ahí está el formato, técnica y contenido del paso 3. Cuarto paso, elaboración de tablas X, porque tienen un número, tabla 10, 11, 12, el que sea, no importa. Elaboración de la tabla X para obtener los resultados relevantes del capítulo 9 de la tesis. En este caso es para obtener la información cualitativa relevante del objetivo 3 y 4, que se transforman en el resultado 9.3 y resultado 9.4. Ese es el paso 4. Este es el formato técnico y contenido. Entonces hay que bajar cada uno de estos archivos, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, y ya está, ya lo hicimos. Ahora aquí está el paso 1. Paso 1 es captura la información relevante. Entonces, hacer la pregunta. Supongamos que son 2 preguntas que van a hacer a una persona. Lo único que le van a poner a la tabla es el nombre del entrevistado, fulano de tal, y la fecha. Ya está. Sobre esa pregunta 1, ¿qué va a haber? Una respuesta. Como es de opinión libre y abierta, ¿qué va a hablar él? De cualquier pregunta que le haga, bla, 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 bla. Eso es lo que va a decir. Nada estructurado. Él va a hablar de su libre opinión. Yo considero que en el problema de la multiculturalidad, que la costa atlántica, que la costa pacífica, y empieza bla, bla, bla. Bueno, como le hice 2 preguntas, aparecen 2 bloques, mira. Las de bla, 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 bla. Pueden haber hasta 3 bloques. De bla, 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 bla. ¿Qué cosa es? ¿Cómo se llama eso? Captura la información. ¿Qué es lo que te van a dar? Libre opinión. De la pregunta, tal. La persona, tal. Ya está. Entonces, hay una información de cada persona, de cada pregunta, en bla, bla, bla. Es lógico. ¿Qué más te va a dar si es una pregunta de libre opinión? Luego pasamos al formato 2, paso 2. El paso 2 se llama síntesis de argumentos. Y ahora ustedes no me van a dejar mentir. Cualquier persona que se le pregunte sobre cualquier tema, empieza a hablar.
Yo considero que el problema aquí en Nicaragua, que la educación, que la calidad, que la perspectiva, y empieza, yo considero que plan. Y por allá adelante dice, lo que ocurre es que el factor que más importa es tal cosa. Por allá adelante, ¡pum!, te da la piedra. Entonces, por allá adelante te da un argumento. Pero, y por allá, ¿cómo se llama el paso 2? Síntesis de argumentos. Seguro que vas a hacer una lectura analítica muy detallada, comprensiva. Del bla, 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 bla. Y vas a ubicar, te sale un argumento 1. ¿Quién lo dijo? El fulano tal. ¿A qué pregunta? A esto. A ver, argumento 1. A ver. Sigue hablando, mirá. Bla, 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 bla. Y por allá dijo, lo que ocurre es que el factor que más afecta aquí es que no hay presupuesto para tal cosa. Ya te digo un segundo argumento importante. Y por ahí te digo, lo que pasa es que la investigación no tiene un desarrollo cultural y la gente no hace líneas de investigación. Te digo un argumento 3. ¿De acuerdo? O sea, mientras él va hablando, mucho bla, 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 de pronto él se centra en algunas cosas importantes. Ahí están 3 argumentos, ¿ok? Entonces la tabla 2 se llama síntesis de argumentos, por pregunta y a la misma persona. La tabla 2, síntesis de argumentos. Ahora vamos al paso 3, que es la tabla 3. La tabla 3 es organización de los argumentos. Organización de los argumentos. Entonces, como ya lo hice por cada entrevistado, el paso 2 por cada entrevistado, entonces yo ya sé que el señor entrevistado 1 me dio 2 argumentos, un amarillo, un celeste y un rosado. Me dio 3 argumentos válidos. Pero el otro señor que entrevisté, el entrevistado número 2, que es otra persona, me dio 2 argumentos válidos, el verde y el café. La segunda persona. Y la tercera persona entrevistada me dio 2 argumentos, un rosado, un verde. ¿Qué quiere decir que sea rosado y verde? ¿Con qué se parece? Que me está diciendo el mismo argumento que me dijo el entrevistado 1. Y el entrevistado 4 me dio, después del bla, 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 el argumento 4 me dio 2 argumentos. Un celeste y un 5, un celeste y un café. Yo ya tengo ese café arriba. Vamos a ver qué lo tiene arriba. Me coincide con el argumento del entrevistado 2, el café. Y coincide con un argumento del entrevistado 1. Pero esto, ¿quién me lo dijo? El entrevistado 4. Me dijo 2 argumentos, bueno, el resto fue bla, 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 bla. Porque es cierto, todos hablamos así coloquial, socialmente amplios, diversos, pero de pronto empezamos a dar el argumento técnico que yo necesito, es el que yo necesito. El entrevistado 5 me dio, fíjate que se habló el entrevistado 5, habló y solo un argumento de peso me dio, que es un argumento amarillo. ¿Qué quiere decir amarillo? Que ese argumento coincide, desde el entrevistado 5, coincide con el entrevistado 1. Ya se fijaron que hay 5 personas distintas. Le hice la misma entrevista, el mismo protocolo, una pregunta, el mismo protocolo, pero que la gente dio diferentes opiniones. Por eso es natural que exista variabilidad en las opiniones de la gente. Yo realmente espero que haya variabilidad en las respuestas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso me enriquece el análisis. Entonces, en el paso 3 se hace la organización de los argumentos. Ahí están los 5 en síntesis, ahí están sus argumentos. Y por último, el paso 4, que es la elaboración de la tabla número X. ¿Por qué número? Pues es un consecutivo. Ok, la tabla X, no importa el número, resultados relevantes del capítulo 9. Resultados relevantes de la pregunta que hiciste. Fue la pregunta no importa, la 1. Entonces ahí sacas solamente los argumentos síntesis, porque como coincide amarillo con amarillo, celeste con celeste, café con café, lo que coincide quiere decir que el argumento es 1. ¿Quién lo dijo? No importa, importa el argumento.
Entonces, y en la tabla 4, que es la última, esta es la tabla que va a los resultados. La tabla que sintetiza la opinión de la gente sobre esta pregunta. ¿Qué tiene? Supuestamente tiene un argumento 1, amarillo, un argumento 2, celeste, un argumento 3, rosado, un argumento 4, verde, y un argumento 5, café. En otras palabras, para responder a la pregunta 1, hay 5 argumentos profesionales de gran impacto que explican la pregunta 1. 5 argumentos que lo dan 5 personas, pero diferentes, sí. Y en diferentes contextos, en diferentes opiniones, pero en lo que ellos coinciden, el impacto está en 5 argumentos. Y abajo de la tabla, ¿quién dice? Eso es importante. Fuente. Entrevista realizada a entrevistado 1, coma, entrevistado 2, coma, entrevistado 3, 4, ahí van los nombres de los entrevistados. Y esta es tu cita. Cita es el contenido de la tabla. Y esta es tu referencia. Porque no es una información científica, evidenciada, publicada. Ahorita no lo es. No está publicada, es primaria, la estás construyendo. Así que los argumentos son las citas, lo que dijo la gente. Las referencias bibliográficas científicas están aquí abajo, pero no son publicadas. En estos momentos no las han publicado. Los autores son estos, los entrevistados. Posteriormente, tu tesis se va a publicar. Entonces, posteriormente, usted puede decir, según refiere López, Santana y Álvarez, coma, que son los entrevistados. Citados en Ruiz 2022, esa es la cita bibliográfica científica. Citado por Ruiz 2022 o 2023, Santana dice esto y esto y esto y esto. ¿Qué serían los argumentos? Hasta que su tesis sea aprobada, ya puede salir en un artículo científico, todos estos señores. Los entrevistados. Ahorita no está publicado, por lo tanto esa entrevista no está todavía para cita, para referencia. Todavía no, hasta que publiquemos la tesis o el artículo científico. Ya pueden decir, Álvarez, Santana y fulano dicen esto y esto y esto. En resumen, el paso 4 me da una tabla por pregunta. Esa tabla sintetiza los argumentos de todos los entrevistados. Y esta es la tabla que se va a poner en el capítulo 9. ¿Dónde? En el 9.3 o en el 9.4, porque la pregunta tiene que ser del 9.3 o del 9.4. Por eso le decía, hagan 2 preguntas del 9.3, les va a dar 2 tablas. Hagan 2 preguntas del 9.4, les va a dar 2 tablas. ¿Para qué? Para enriquecer esos capítulos. Ahorita. Si quieren hacer 3 preguntas y 3 preguntas, pues les va a salir 3 tablas y 3 tablas. Ahora bien, dentro de un año, o más, un año y 3 meses más, o 15 meses, ustedes pueden profundizar en el tema y hacer otras preguntas para el doctorado. Estas tablas ya quedan. La tabla está buena. Pero usted podría agregar 3 preguntas más en base a los análisis estadísticos que usted está complementando dentro de un año. Está agregando más análisis estadísticos. Ahí le va a surgir más dudas a ustedes. A medida que haga más análisis estadístico, va a decir, esto no es lo que yo esperaba. Y entonces, ¿cómo hago? Y le puedo dar un secreto profesional también. Agenda oculta. No, en serio. En serio. Lo primero que usted debería desarrollar todos sus resultados son los métodos cuantitativos, todos los métodos estadísticos. En lo posible, todos. En lo posible. Porque a medida que va haciendo los análisis estadísticos, usted va encontrando sorpresas de las cosas que descubre que le parece que está bien. Y de las cosas que usted dice, esto no me sale, esto no lo creo, bueno. Entonces ahí te surgen dudas, incertidumbres. A medida que vos realizas todo lo cuantitativo, te van surgiendo a vos mismo interrogantes, incertidumbres, cosas que a veces no crees, no debería ser esto. Yo esperaba tal cosa, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué así? No, yo esperaba otra respuesta. Ok, tranquilo, que ahí es como la estadística demuestra su debilidad, que no todo lo puede explicar. Pero en la sabiduría de los expertos locales está el conocimiento tácito y implícito de ese tema. Y ellos te van a decir, en la realidad,
si ocurre o no ocurre eso. Porque también puede ser que una idea tuya de que esto es bueno, pero en la realidad no funciona. ¿Y qué vamos a hacer? No todas las ideas del investigador se verifican con hipótesis estadísticas significativas. No siempre. No necesariamente tampoco. Hay muchos supuestos o hipótesis estadísticas que no se verifican en la realidad. Por muchas razones. Por muchas razones. Muchas veces es por la falta de validez y confiabilidad de los métodos paramétricos y no paramétricos. ¿Y por qué falta validez y confiabilidad de los métodos paramétricos y no paramétricos? Nunca piensen que porque está malo. Porque esas son fórmulas estadísticas que se convirtieron en leyes matemáticas. Leyes matemáticas. Por ejemplo, la ley matemática que creó todos los diseños experimentales y modelos multivariados, que se llama Ecuación Fundamental del Análisis de Varianza, de Ronald Fisher. Es una ley matemática y siempre se va a cumplir. 2 más 2, 4, siempre se va a cumplir. La ley de Fisher, la ley de Bernoulli, la ley de muchas leyes, pues, que no se me ocurre, pues. Esas dos básicas. Todo, son leyes matemáticas que si vos las comprobás por sus axiomas y teoremas, 2 más 2 es 4 y siempre se va a cumplir. Pero ¿qué pasa? Que en la realidad, la falta de validez y confiabilidad de un método paramétrico y paramétrico no viene dado porque el algoritmo, o sea, la ley está mala. Si es una ley matemática siempre se cumple. El teorema de Pitágoras, por ejemplo, la ley matemática siempre se va a cumplir. El axioma de Mush-Galindo, P más Q igual a 1. Es decir, son leyes que siempre se van a cumplir. Y entonces, ¿por qué Pedrosa les habla de la falta de validez y confiabilidad de los modelos estadísticos? Bueno, porque en ciertas circunstancias el muestreo no es representativo, el muestreo no tiene la confiabilidad, no tiene todo el rigor científico que debería tener, y entonces las probabilidades no dan lo que se esperaba. Así que no siempre la estadística va a funcionar bien en un contexto real, porque también no tenés muchas veces las 4 DAT. Las 4 DAT que hacen la confiabilidad de todo procedimiento estadístico, que es variabilidad, representatividad, comparabilidad, para que exista confiabilidad estadística. Así que no es porque el método estadístico falló, no falló la estadística, no falló la matemática, no falló las probabilidades, pero pudieron fallar elementos de representatividad, de variabilidad, sesgos en los datos. En las encuestas es natural que haya sesgos, porque a veces las opiniones de la gente son sesgadas y todo eso se refleja de que la estadística a veces no explica la realidad. Entonces, la tabla cualitativa, que es la tabla 4, contiene argumentos del conocimiento tácito y explícito de los actores sociales expertos en el tema. Esos son los que te van a decir, no, aquí lo que ocurre es esto y esto y esto y esto. Y por esto y esto y esto y esto está ocurrido, porque ellos lo han vivido.